Bienvenidos a todos. Estamos juntos hoy para escuchar a Javier, que es responsable de trazabilidad y calidad en Central Lechera Asturiana, Grupo CAPSA. Estoy con Ariel, director de tecnología de My Media Connect, y yo soy el Growth Director, que la parte comercial, gestión de clientes. Ahora, pues, vamos a la entrevista. Entonces, Javier, vamos a empezar por una pregunta bastante general. Me gustaría saber, de tu punto de vista, ¿qué significa la transformación digital para ti en CAPSA en general? Más trabajo, en general más trabajo. A ver, es indispensable. No sé desde qué año hemos empezado en la dinámica de desarrollar proyectos de transformación digital, pero sí que va más y de hecho eso es fácil verlo en el equipo de IT. El equipo de IT pues hace unos 8 años más o menos eran 4 personas y ahora me parece que rondan las 20 personas, lo cual da una idea del volumen de trabajo en proyectos de transformación digital. Son proyectos que están centrados pues, en todas aquellas tareas que, vamos a decir, entre comillas, que no aportan valor, quiere decir que podríamos evitar que una persona las haga para que haga otras cosas que son más interesantes, ¿no? Es decir, si pienso, por ejemplo, en pedidos, quitaríamos la parte de lo que sería la grabación del pedido y la introducción de datos en nuestro sistema, que sería SAP, y esa persona mejor dedicarla a analizar lo que sería la entrega, la optimización de esa entrega. Es decir, eso sería en parte, si pienso rápidamente en oficinas, ¿no? Si pienso en producción, que es en lo que estamos metidos, pues ahí lo que tenemos son un montón de máquinas de fabricación donde lo que estamos intentando es capturar información de forma directa de esas máquinas. ¿Para qué? Pues para saber la máquina qué volumen está haciendo, qué parámetros tiene para pronosticar si va a tener una avería, cuáles son los materiales que estamos consumiendo para tener un consumo real y en tiempo real de los materiales de acuerdo a la fabricación que estamos haciendo. Es decir, todo eso es transformación digital y en eso estamos, ¿no? Y yo me imagino que muchas de las empresas que nos estarán oyendo pues también están metidos en estas historias, ¿no? Y, por ejemplo, los procesos, uno de los procesos de los que vamos a hablar pues también están englobados dentro de la transformación digital. Y ya aquí meto una idea que, aunque la vamos a ir desarrollando dentro de la entrevista, es muy importante. Es decir, ojo con equivocarse, que es humano, es decir, que nos podemos equivocar, pero equivocarse tiene un problema, y es que pierdes todo el tiempo y toda la inversión que has hecho en el desarrollo de un proceso y luego lo tienes que volver a hacer para hacerlo bien, lo cual supone que dejas de hacer otras cosas que ya tendrías que tener avanzadas, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, gracias por compartirnos esta imagen global de la transformación digital. Ahora sí vamos más en el tema específico de la plataforma de My Media Connect. Lo hemos pasado muy bien a nivel onboarding, de implementación y entonces sois, unos casos de éxito y somos muy orgullosos de esto y quería también, darte las gracias es importante, compartir toda la información de hoy y toda tu experiencia y lo que has vivido. Si volvemos de un poco detrás, un poco en el pasado, cuando estabais buscando una herramienta para gestionar, aprobar packagings, etiquetado, comparar versiones y tal, pues, ¿cómo fue esta búsqueda de herramienta? Bueno, ahí me voy a extender un poquito, espero no enrollarme mucho, pero sobre todo porque se entienda el punto de partida, el error del punto de partida, qué pasa si te equivocas y por qué te equivocas y luego lo que tienes que hacer. A ver, nosotros justo antes del 2020, antes de que apareciera este problema del COVID y los confinamientos, la manera en cómo la gente aprobaba los diseños era algo físico. Se imprimía en una A3, una hoja muy grande, ahí iba el diseño, llevaba una serie de cajetines y eso se iba físicamente pasando por distintas mesas donde los distintos responsables hacían la revisión y escribían los comentarios. Vale, eso era una ronda, lo hacían una vez, si había que hacer modificaciones, vuelta a empezar. Con esa idea se planteó o nos plantearon que había que construir un proceso para evitar que hubiese ese papel circulando de manera física
por las distintas mesas. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, pues nada, esto es evidente, ¿no? Esto es un BPM clásico de reparto de tareas, organización de tareas entre distintos responsables. Y nos pusimos en ese momento a buscar una herramienta. ¿Qué pasó? Entre que la buscas y la implantas, nosotros en esa herramienta íbamos a implantar 3 procesos: alta producto, alta proveedor y aprobación de diseños. Buscar la herramienta te lleva unos 8 meses. Cuando nos pusimos a desarrollar nos pilló el 2020 el COVID, estuvimos confinados. ¿Y qué ocurrió durante el confinamiento? No se podía hacer, la gente trabajaba desde las casas, por tanto ese papel físico ya no se podía llevar a las distintas mesas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, pues en lugar de repartir un papel físico, repartieron un PDF. Entonces apareció el mail. Entonces lo que hacían era un mail, lo mandaban a los distintos responsables, a todos los que participaban. Cada vez que un responsable hacía una revisión, lo remitía a todo el mundo, porque dentro de ese email iban sus comentarios. Y así sucesivamente. Nosotros cuando desarrollamos el proceso en la herramienta que teníamos, cuando la pusimos en marcha, la arrancamos, estuvo funcionando unos 4 o 5 meses, y entonces desde marketing nos dijeron que no querían utilizarla. Y entonces nos explicaron por qué no querían utilizarla. Y ahí nos dimos cuenta que no habíamos afinado con los requerimientos funcionales. Requerimientos funcionales es un proceso que tiene que cumplir para que funcione bien y que todos los usuarios que lo utilicen estén contentos y que les sirva, ¿no? Que sea eficiente. Entonces fue cuando nos dimos cuenta que teníamos un problema. Ellos lo que hicieron fue seguir con el correo electrónico, porque decían que era mucho más rápido que esa herramienta, la dejamos de utilizar y así estuvieron un tiempo. ¿Qué pasa? El correo electrónico tenía básicamente 2 problemas. Primero, una sobrecarga de trabajo terrible. Nosotros más o menos lo voy a llevar a la semana, ¿vale? Podemos estar trabajando entre 5 y 10 proyectos de forma permanente. ¿Eso qué significa? Que son entre 5 y 10 correos que recibe una persona una vez, que lo recibe 2 en el momento en que un responsable responde y empezamos a multiplicar. Al final, las bandejas de los correos se vuelven todas rojas. Tienes ahí unos correos que son interminables. Por tanto, lo que empezamos a detectar fue estrés por parte de todo el mundo cuando entrábamos en periodos donde había mucha actividad de diseños. Entonces estaba la gente muy estresada. Y entonces ocurrió el segundo problema y ahí fue donde se encendieron las luces rojas. Se cometió un error con un material. Entonces en ese momento es cuando la gente entiende y asume que necesitan una herramienta. Y en ese momento es cuando nosotros decimos, vale, pero ¿cuáles son los requerimientos funcionales que le vamos a pedir a esa herramienta? Entonces, ahí, haciendo equipo con todos los responsables, llegamos a la conclusión que los requerimientos eran, primero, el seguimiento de dónde está parado el PDF tiene que ser sencillo, eso lo pedía marketing. La herramienta tiene que ser cuando tú comparas la revisión, es decir, tienes el PDF inicial y tienes el modificado, esa revisión de las diferencias tiene que ser sencilla y además tiene que permitirte confirmar que los cambios que has pedido efectivamente están ahí y no hay ningún otro. Y eso tiene que ser algo fácil de hacer. Los comentarios que cada responsable tiene que hacer, pues tiene que ser muy fácil de consultar. Otra cosa que nos dijeron eran los aprobadores. Claro, como estaban estresados con tanto correo, lo que nos dijeron fuera, no, yo en el momento en que apruebo ya no quiero saber más. Por favor, lo hago una vez y se acabó. Eso sí, si ocurre, porque lo tenía muy presente, un fallo como el que ha ocurrido, al menos tengo que tener la seguridad o la certeza de poder consultar ese diseño que yo aprobé para ver si el error no está en lo que yo hice y a lo mejor se hizo una modificación posterior sin mi consentimiento. Eso también es otro requerimiento funcional. Y el último requerimiento funcional era, vale, y como tenemos los PDFs desperdigados en diferentes ordenadores de diferentes responsables de marketing, entonces lo que queremos es tenerlos en un único repositorio, de manera que sea muy sencillo que cualquiera que lo necesite acceder a la última versión de este producto, pues lo tenga ahí y no haya ningún problema. Entonces ya con esto claro, y sobre todo con la gente concienciada de que teníamos que dejar de utilizar los mails y pasar a utilizar una nueva herramienta, es cuando nos pusimos a buscar una herramienta que cumpliera todos esos requisitos. Y por casualidad dimos con vosotros. Dimos en Madrid, una compañera de marketing dio con vosotros. En París, era en París. En París. Sí. Claro, yo lo que dije fue, si tengo que ir al comité de dirección a dar la cara para explicar que la herramienta anterior no funcionó, una herramienta en la que hemos gastado dinero y hemos gastado tiempo de mucha gente, quiero estar seguro que esta nueva herramienta
va a funcionar y que cumple esos requisitos funcionales. Entonces, cuando estuvimos con vosotros, nos hicisteis una presentación donde vimos lo que la herramienta podía hacer, encajaba con esos requerimientos funcionales, pero lo que os pedimos a continuación fue: nos parece muy bien, nos tenéis que hacer una demostración con un ciclo de aprobación, algo sencillo, con PDFs nuestros, porque queremos verla funcionando y constatar que realmente funciona como estáis diciendo. Y además lo vais a hacer delante de todo el equipo que está trabajando con esto, porque al final ellos son los que van a decidir si esta herramienta les convence o no les convence. Y lo hicimos así, y después que hicisteis la demostración, que lo hicisteis muy bien, entonces efectivamente dijimos: sí, esta es la herramienta que vamos a necesitar. Y esa es toda la historia. Espero no haberme enrollado mucho. No, es súper interesante. Me encanta escucharte. Además, revivo en directo toda la historia que vivimos juntos. Me hace saltar recordatorios y recuerdos, perdón. Y, verdad, te quería también comentar que lo que comenta la situación inicial en la cual estabais vosotros, es la situación en la cual son muchas empresas actualmente también con quien estamos hablando, y es muy normal estar así, tener errores con la complejidad de la gestión que conlleva, con los departamentos, las marcas, los proyectos de exportación entre los países y tal. Es como una locura. Ahora pasamos a la parte, una vez que ya hicimos toda esta parte, hemos visto los departamentos, hicimos las demos. ¿Cómo fue, de tu punto de vista, la parte de implementación? Entonces, ¿cómo fue integrar a los diferentes departamentos, y qué consejos nos darías para poder gestionar el cambio, que sabemos que es un punto de dolor, que en muchas empresas la gestión del cambio es crucial, la gestión del cambio de mentalidad? ¿Tú qué consejos compartirías sobre esta parte? Yo puedo explicar al final lo que hicimos o lo que hice, ¿no? Es decir, para empezar, el equipo interno que se va a ocupar de desarrollar los procesos, hay que elegirlo muy bien. No siempre se puede, es decir, no siempre se puede, porque las personas que normalmente suelen ser más competentes o tienen más conocimiento suelen no estar disponibles porque están en muchos proyectos, entonces no siempre puedes. Yo en este caso tuve la suerte de que pude contar con todos los responsables que estaban participando en la aprobación de un diseño. Pues al final teníamos un equipo bastante bueno. Es decir, para empezar, tienes que tener esa suerte de tener a un equipo interno de implantación que funcione bien. A renglón seguido, hay que tener claro cuáles son las especificaciones funcionales. Es decir, al final, esto que vamos a montar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eso también es fundamental. Nosotros ya lo teníamos hecho, porque como nos habíamos estrellado con la herramienta anterior y tuvimos que hacer esa reflexión, eso lo teníamos muy claro. A partir de ese momento, una vez que eso estaba claro, ya es centrarse en el cómo lo haces. Es decir, esos procesos, cómo los vamos a desarrollar. Y luego lo tercero es, y esto también es muy importante, es todo el mundo tiene que hablar, todo el mundo tiene que opinar, todo el mundo tiene que decir que sí, decir que no y explicar las cosas. Es decir, tiene que haber siempre un consenso. Es decir, hay que evitar que las personas del equipo, que siempre las hay, pues no quieran decir nada, no se quieran pronunciar, porque más adelante seguro lo van a hacer. Entonces, hay que arrancar de todo el mundo el ok. Cosas peligrosas que pueden pasar. Sí, siempre vas a tener gente que cuestione las cosas. Entonces, cuando eso ocurre, es muy importante que cuando se adopta una herramienta tengas el consenso de las personas que la van a utilizar de que sí, efectivamente necesitan una herramienta, y eso no viene impuesto. Porque tú, cuando impones una herramienta, por ejemplo, la dirección dice: a partir de ahora esto hay que hacerlo así, con esto, vas a tener resistencia por parte de la gente. Pero si la gente efectivamente está convencida de que esa es la herramienta que tienen que utilizar, por eso aquella reunión con vosotros era tan importante, que todo el equipo se pronunciara y dijera que sí, ya tienes la mitad del camino andado. A partir de aquí, si alguien dice que algo no le gusta, lo que hay que hacer es obligarle a que explique por qué. Es decir, qué es lo que no te gusta y por qué no te gusta. A continuación, lo expones a la opinión de todo el mundo. A ver, a todos os pasa esto, exactamente esto, todos pensáis igual. Es decir, esto es algo que hay que tener en cuenta, es relevante, pues entonces hay que implementarlo. No es relevante, pues entonces explicamos por qué no es relevante y por qué no le vamos a hacer caso. Sí, total. Bueno, me encanta porque gracias por la total
honestidad y transparencia con la cual hablas, porque, bueno, me imagino que suena a mucha gente y, bueno, permite realmente relacionarse y entender el contexto y saber cómo actuar frente a contextos realistas que han pasado. Me gustaría entender también cuál fue el momento en el que tú te dijiste, ok, vale, esto sí funciona, esto sí. Yo creo que cuando empecé a conocer más al equipo técnico y en especial a Ariel, ¿no? Dice, ya en la fase de desarrollo de los procesos, claro, ¿qué pasaba? Que veníamos de venían de la cultura los responsables del mail, ¿no? Entonces, aunque tenían claro esos requerimientos funcionales, lo que querían era ver reflejado el mail en la herramienta. Y claro, eso como que no. Es decir, la solución que nos tenía que proponer la herramienta tenía que ser una solución mucho más eficiente. El mail no era una solución eficiente, pero bueno, se empeñaban, ¿no? Entonces, cuando Ariel, el servicio técnico, empezó a hacer propuestas respondiendo con alternativas a lo que ellos estaban planteando y sobre todo defendiendo con mucho conocimiento que tenéis sobre cómo funciona ese mundo, tanto por parte de las agencias, los proveedores, los clientes, cómo se llega desde un diseño inicial a un arte final. Entonces aquello convencía a todo el mundo. Es decir, al menos en mi compañía, no sé, en otras, con los equipos sí que es verdad que participan, pero la verdad es que son intensos, muy intensos. Es decir, cuesta bastante a veces avanzar con ellos porque son tremendamente intensos. Entonces, esa parte, cuando yo vi la respuesta que daba Ariel y cómo él controlaba las emociones, porque muchas veces eran más emociones que otra cosa, dije, bueno, esto apunta bien. Eso por ahí. Pero luego cuando te das cuenta realmente si una herramienta empieza a funcionar o no, si tiene realmente garantías de éxito, es cuando la arrancas. Normalmente, cuando tú arrancas un proceso, vale, procuras que más o menos esté pues, al 90-95% pulido, pero sabes que siempre hay flecos que al final los vas a tener que resolver, ¿no? Entonces, bueno, estás un poco en la expectativa cuando arrancas y tú a ver qué pasará. Entonces, cuando empezamos a ver que la mayor parte de las incidencias era de gente que entraba dentro de lo que es la herramienta donde comparan los PDFs y que te llaman porque te dicen, oye, que no sé cómo se sacan los dos PDFs, que no sé cómo se comparan. Es decir, cuando las dudas son esto, es decir, y no son porque, oye, que acabo de perder el proyecto, que no sé dónde está, que yo es que lo hice, te juro por mis muertos que lo hice, pero alguien se lo llevó. Es decir, cuando realmente las cuestiones son de ese tipo, es decir, oye, es que no sé y tal, y te llaman 2 veces y la tercera ya no te llaman, dices, caramba, esto apunta bien, ¿no? De hecho, uno de los errores que tuvimos al principio era que el PDF, no lo sabíamos, eso nos lo aclaró Ariel, tiene que tener unas características determinadas para que el monitor que tiene la herramienta funcione correctamente cuando superpone los PDFs y puedes ver las diferencias, ¿no? Bueno, pues eso Ariel lo resolvió ipso facto, es decir, oye, manda unas instrucciones a todas las agencias, es decir, cuando se envíen un PDF tienen que enviarlo de esta forma. Y básicamente esas fueron las incidencias. Luego, por supuesto, a medida que fuimos avanzando, fuimos mejorando, ¿no? Es decir, por ejemplo, producción se empeñaba en participar en los 2 ciclos de aprobación, porque no se fiaba que si solo estaba en el primero y daba su visto bueno, no hubiera alguien que hiciese alguna modificación y les cambiase el tamaño de la ventana donde ellos imprimen la fecha de caducidad, por ejemplo, porque decían que ya se encontraron con ese problema. Entonces, que querían estar en un primer ciclo para aprobar, pero que también querían estar al final para asegurarse que nadie hacía tropelías, ¿no? Bueno, arrancamos así y al cabo de un mes, creo, más o menos, cuando nos dimos cuenta que eran los que más tardaban, les dijimos, ¿estáis seguros que queréis estar en las 2? Porque pensamos que donde tenéis que estar es en la segunda, dejar que los demás hagan el trabajo y luego vosotros hacéis el vuestro. Y, por ejemplo, esa fue una de las modificaciones que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, cuando ves que por vuestra parte el equipo técnico responde de esa manera, las dudas se aclaran en el mismo día, es decir, casi diría que en horas, y esas modificaciones de los procesos son tan rápidas, hombre, es una garantía de que la herramienta, vamos, va a funcionar muy bien. Y, de hecho, así está siendo. Bueno, pues gracias. Y Ariel está enfrente y tiene una sonrisa así, sí, porque sí, tal cual. Y es así que lo hemos vivido. También, bueno, ya sé que has contestado una parte de esta pregunta, pero tú dirías que en los procesos que de antes, ¿cuál era como un dolor de cabeza que ahora es pan comido, dirías? Esa parte, lo que es
comprobar las diferencias entre el PDF inicial y el que se modificó para confirmar que realmente los cambios que se pidieron están hechos y no se hizo nada más, es decir, que por error nadie quitó nada ni nadie puso nada. Eso ha sido un tremendo descanso. Gracias por compartir también esto, porque bueno, también al equipo de My Media Connect humaniza mucho el trabajo que está de tecnología, pero que es para el humano sobre todo. A ver, es muy difícil que la gente lo entienda. Es muy difícil porque, claro, es como un salto de fe. Es decir, cuando tú estás metido en una situación como la que estábamos nosotros, con los mails y todo eso, que te digan que una herramienta te va a aportar todo eso, no te lo crees. ¿Vale? Es decir, entonces tienes que escucharlo de alguien que realmente tenga esa experiencia, pero de mano no te lo crees. Es decir, cuando estás con el agua ya por encima de la coronilla, que te vendan un milagro, ¿quién te lo compra? Por eso yo creo que la dificultad vuestra es efectivamente convencer a la gente de que tenéis una magnífica herramienta que realmente hace muy bien el trabajo. Y gracias por el testimonio, porque también tu testimonio permite ayudar en esto. A decir que, bueno, no es únicamente el equipo comercial que dice que está muy bien y que se tiene que comprar y que tal. Es gente que lo usa cada día y ha visto equipos. Ahora voy por otra pregunta que está vinculado con esto. Tú dirías que es una pregunta un poco tricky. ¿Qué dicen ahora las personas que al principio eran más escépticas? ¿Ahora qué dicen? También, bueno, puedes decir cosas, bueno, te dejo, ya. Puedo ponerte el caso de otra persona, no diré nombres, Ariel sabe de quién hablo. No. Esta persona no quería saber nada de la herramienta. Además, es una persona que por la gama de productos que tiene, pues desde que lo arrancamos hasta que se tuvo que encontrar con ella para poder hacerlo, pasaron unas semanas, ¿no? Entonces, cuando se puso a hacerlo, puso dificultades. Es decir, esto es más lento, esto es un rollo, esto no sé qué. Entonces, aplicar la medicina que expliqué antes. Explica por qué. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, explicó cuáles eran los problemas. Esos problemas, algunos eran mejoras. Lo tratamos con Ariel, decir, oye, mira, están planteando esto, efectivamente esto lo podríamos implementar, parece una mejora. Entonces, eso lo hicimos, esta persona vio que efectivamente eso funcionaba, eso le suponía menos problema, y por ejemplo hay una funcionalidad que es copiar, es decir, esta persona decía, es que cuando tengo que lanzar 3 variedades, entera, semidesnatada, cuando es exactamente lo mismo, sí. Cuando es exactamente lo mismo, es que tengo que hacer esto 3 veces. Yo no, tienes que hacerlo una y el resto es copiar. Es decir, no tienes que hacerlo 3 veces, ¿no? Es decir, bueno, entonces le fuimos explicando el funcionamiento, y entonces esta persona efectivamente dijo, pues sí, efectivamente esto funciona mucho mejor. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando yo le dije, esta herramienta contempla que en lugar de cargar un diseño en un PDF, tú puedes cargar varios diseños en un mismo PDF. Es un PDF multipágina. Entonces, si tú estás cambiando, ahora que estamos con la decoración navideña, y tú vas a cambiar la entera semidesnatada y le vas a poner un muñequín de Navidad, y ese es el único cambio que vas a hacer, lo que estás pidiendo es que te revisen el muñequín de Navidad. Entonces, ¿por qué no lo metes en un único PDF? Y fue dicho y hecho. O sea, acto seguido, de repente, empezó a aparecer los proyectos de esta persona con los PDFs multipágina. ¡Olé! Entonces ya terminamos de comprarla. Bueno, pues me encanta. Bueno, pues así que, bueno, genial. Ahora me gustaría, vamos a pasar a la parte más consejos en gestión de proyectos más generales. ¿Tú dirías que cuál es el error más común que pueden cometer las empresas cuando implementan este tipo de soluciones? Bueno, a ver, cada empresa es un mundo. Eso para empezar, ¿no? Pero a ver, yo diría que como regla general, y aprendiendo de los errores, y como también estoy en más proyectos, me está pasando y lo estoy viviendo, entonces no todos me salen bien, este me salió bastante bien, pero no todos me salen bien, es importante tener claros esos requerimientos funcionales, es decir, de lo que te están pidiendo, o sea, realmente cómo tiene que funcionar, qué se espera, para que lo que estás montando funcione mucho mejor de lo que tenían hasta ese momento. Esa es la primera parte. Una vez que ya tienes claros los requerimientos funcionales, ya puedes apuntar mejor al tipo de herramienta que necesitas. En el tema, por ejemplo, que estamos hablando de los diseños, era muy evidente que el tipo de herramienta tenía que ser muy específica, muy especial. No valía una herramienta estándar, tenía que ser algo muy especial. Fue lo que nos dimos cuenta. Eso por ahí. Después, tienes el tema del coste. No sé cómo funcionan otras empresas, pero eso de coger la opción más barata es una muy mala decisión. Es decir, como decían las abuelas,
lo barato sale caro, siempre. ¿Vale? Nosotros con la herramienta que en su momento montamos parecía sobre el papel que era una maravilla y además era la más barata, por tanto, vamos, nos faltó tiempo para decidir que fuera aquella, ¿no? Luego, otro de los errores también está en la formación de los equipos. Bueno, antes de los equipos, cuando estás pensando en una herramienta, posiblemente me lo vas a preguntar, cuando estás pensando en una herramienta, no solo es la funcionalidad de la herramienta, sino detrás el equipo técnico. ¿Vale? Yo tengo otros proyectos en los cuales la herramienta no es el problema, pero si el equipo técnico que tienes detrás es un equipo técnico que no tiene experiencia o no tiene suficiente conocimiento técnico, tienes un problema, un gran problema, porque seguramente lo que se monte no va a acabar estando bien. Y luego está la parte interna, es el equipo de proyecto. El equipo de proyecto, y aquí, claro, ya depende de muchas cosas, ¿no? Pero si tienes la enorme suerte de acertar con las personas que están más implicadas, que son las que conocen y que además son bastante proactivas y que tienen ganas, hombre, tienes mucho hecho. Y luego también, ojo con el líder de proyecto. Tienes que coger una persona, un líder de proyecto que realmente, que haga las cosas bien, que se preocupe y que se moleste porque todo funcione bien. Sí, bueno, ya has adelantado la pregunta que tenía, así que bueno, está claro sobre esta parte. Y si vamos más por la parte comunicación interna, ¿qué papel dirías que juega esta comunicación interna en el éxito general del proyecto? A ver, la comunicación interna es importante, es muy importante, ¿vale? Por eso decía que hay que trabajar muy bien antes con todos los responsables, que realmente eso responde a una necesidad y que realmente todo el mundo está de acuerdo de que efectivamente tenemos que eliminar los mails y que necesitamos una herramienta que tenga esas funcionalidades. Esa es la primera parte, ¿vale? Luego la segunda parte ya lo trabajas lo que sería dentro del propio equipo. O sea, es decir, ya cuando te metes dentro de los proyectos ya te centras más en lo que serían el propio proceso y te centras más en lo que es la comunicación con los distintos responsables, de manera que nadie se desentienda, que nadie se descuelgue, que todas las cosas que se plantean son tenidas en cuenta, si hay cosas que no se tienen en cuenta hay que explicar muy bien por qué. Y luego, después, una vez que ya arrancas el proyecto, ahí no se acaba la cosa. Es decir, también tienes que seguir estando al tanto de que las cosas funcionan bien, de que los problemas también se van resolviendo si es que surgen, va a haber mejoras, es decir, los procesos están vivos, siempre están vivos, por tanto, si hay mejoras hay que ver cómo se contemplan las mejoras, cómo se desarrollan, y al final lo que tienes que tratar de conseguir, que sería el objetivo, si es que se consigue, es que los propios usuarios sean prescriptores, que sean los que digan realmente que esta herramienta funciona y que quieren seguir utilizando, ¿no? Es decir, ese es el objetivo final. Pero lo que es comunicación es fundamental. Si la herramienta cuenta con indicadores y esos objetivos son los que has utilizado para que ese proyecto sacara adelante, pues utiliza los indicadores. Y si no tienes indicadores, pues o no los necesitas, pero bueno, sí que tienes que defender la funcionalidad. Pero sí, la comunicación para todo es fundamental. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, Javier, nos quedan 5 minutos antes de pasar en la sesión de preguntas. Los que estáis ahí escuchando, podéis empezar a pensar en las preguntas que queréis hacer, a las cuales vamos a contestar. La última pregunta que te haría es bueno, si otra empresa te pidiera un consejo antes de empezar un proyecto así, ¿cuál sería tu mensaje clave o tus mensajes clave, tus consejos? Bueno, yo creo que ya los hemos ido hablando. O sea, básicamente cuando quieres enfocar un proyecto así, lo primero es que lo tengas claro. Tienes que tener muy claro cuáles son esos requerimientos funcionales. Tienes que tener claro si al final, para ese proceso que quieres mejorar, una nueva herramienta va a ser aceptada por las personas, y tienes que acertar en la elección de la herramienta, por lo cual es muy importante asegurar que esa herramienta va a hacer lo que tú necesitas. Por tanto, yo ahí siempre recomiendo lo mismo y lo hago siempre. Es pedirle al proveedor que haga una demostración con procesos propios de la empresa, porque así lo va a entender mejor la empresa, o buscar otra empresa que lo tenga ya implantado y ponerse en contacto con ellos para que te expliquen cuáles son sus impresiones. Sí. Y sobre todo, ojo con aquello de ir a lo barato. O sea, cuidado con eso.
Sí, bueno, al final es verdad que, bueno, el post-it, el mail es barato, pero también, bueno, conlleva también, cuando lo has dicho, cuando el barato sale caro, es tal cual. Estamos de acuerdo bueno, por la parte comercial, pero también por la parte, bueno, es verdad que a veces, bueno, hay como ahorros que, bueno, es una lástima. Así que ahora vamos a pasar a la parte preguntas. Bueno, de momento no veo preguntas, pero podéis ya empezar a hacer preguntas que queréis. Estamos aquí para contestar sobre las fases de búsqueda, la fase de onboarding, de cómo se conlleva el proyecto. Aprovecho esperando que, bueno, se están escribiendo preguntas. Javier, ¿hay cosas que tú querías añadir o que no te he preguntado qué quieres decir también? No, básicamente yo creo que ahora ya, bueno, si alguien tiene dudas, que pregunte, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Lo digo porque como en esta tesitura me encuentro cada 2x3, que vamos a hacer un proyecto nuevo y estamos buscando siempre experiencias en otras compañías, en otras empresas, para que nos puedan ayudar a entender si eso al final se ajusta o no a lo que nosotros necesitamos, si puedo ayudar en responder dudas. Tengo una pregunta. Habéis comentado que uno de vosotros, de vuestro estrés, era que algún comprador posterior alterara la información del etiquetado. ¿No hay forma de proteger o bloquear lo revisado? Sí, a ver, y esto también me da idea para comentar algo que se me acaba de ocurrir. El equipo técnico, Ariel, cuando estuvimos montando los procesos, él insistía en proponernos que podíamos integrar dentro del proceso tanto en lo que sería al proveedor, a la agencia, incluso a los clientes, en el caso de que trabajásemos con algún cliente que nos estuviera solicitando, por ejemplo, para exportación. Eso es bastante habitual, que nos estén solicitando el diseño porque ellos ya hacen la propuesta del diseño. Si estos los integras dentro del propio ciclo de aprobación, digamos que está más controlado ese tipo de errores. Nosotros, de momento, hemos preferido no hacerlo, de momento. No quiero decir que esto en el futuro a lo mejor sí lo hagamos, pero de momento no lo estamos haciendo. Por tanto, se produce ese hecho. Es decir, ese PDF en interno se valida, si hay correcciones se vuelve a enviar a la agencia y la agencia te lo remite. No hay un proceso que nos pueda asegurar, fuera de esta herramienta, si ese proveedor ha hecho modificaciones que no estaban pedidas. No lo sabemos. No sé si los proveedores tendrán, ellos por su parte, tendrán alguna herramienta que lo permita hacer. No. Entonces, ahora sí que con la herramienta nos podemos dar cuenta de ese tipo de problemas. Vale, pues genial. Paso a otra pregunta que nos pide si sería posible establecer prioridad en las tareas. Entiendo que una persona puede tener varias tareas al mismo tiempo. ¿Cómo sabe cuál es la prioritaria? Bueno, no sé yo si... No sé si a lo mejor quieres que conteste Ariel o contesto yo. Sí, al final cada tarea tiene un estado que sea, bueno, a tiempo, fuera de tiempo, en alerta si está a punto de caducar, y como todo el proceso ya está preprogramado, luego os podamos hacer una demo por los que quieren cada uno para poder, bueno, enseñaros el detalle de cómo funciona, pero básicamente para contestar a tu pregunta es que cada tarea tiene unos timings y tiene un estado y tiene un código color también para poder verlo de forma fácil. Y entonces ahí permite jugar y gestionar y priorizar las diferentes tareas que tenéis. Lo que nos ha pasado a nosotros, en ese sentido, efectivamente con esos timings, lo que nos ha pasado es que curiosamente la gente hace las tareas en el menor tiempo posible, es decir, de hecho están haciéndolo siempre en menos tiempo. Por eso, porque la tarea en realidad es, digamos, bastante amigable. Vamos a decirlo así, es hacer una comparativa de PDFs con esta herramienta es bastante sencillo. Pero sí es cierto que tenemos demora y siempre es el mismo equipo, es producción. Producción está en otras historias, entonces son los que, digamos, que tienden a demorar. Entonces, sí que es verdad que cuando alguien de producción se demora, salta lo que tú dices, salta la alerta de que está fuera de tiempo, entonces eso le sirve al responsable de marketing para saber que ahí hay un problema. Entonces, funciona muy bien en vuestra herramienta lo que es todo el tema de sustituciones, que no sé si alguien nos va a preguntar. Para nosotros, por ejemplo, eso era muy importante, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando alguien no está? ¿O qué pasa si se va de vacaciones?
¿O qué pasa si temporalmente no lo puedo hacer? Por ejemplo, en el caso este de producción, me acuerdo que en una de las plantas, en la de Zarzalejo, no quedaba muy claro cuándo lo podía hacer el jefe de fábrica o cuándo se lo delegaba en el jefe de producción. Es decir, no estaba muy claro cuál de las dos. Entonces, Ariel buscó una solución, decir, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es creamos un usuario que sería genérico, donde la tarea le llega a los dos y que la coja uno de los dos. Entonces, el que la coja la hace. Entonces, bueno, esta herramienta permite ese tipo de cosas que hace que sea mucho más operativo. Sí, exacto, y además sí, permite también evitar de tener cuellos de botella si alguien está de baja y que se pare un proyecto, realmente sí, es verdad, totalmente. Sí, para optimizar tiempos eso funciona bastante bien. ¿Vale? Es decir, cuando hay problemas de sobrecarga de trabajo en los equipos, funciona muy bien eso. Es decir, asignamos un usuario común o un usuario genérico y eso va a X personas. Entonces, el primero que coge la tarea, que es el que en ese momento tiene disponibilidad, es el que la hace y a partir de ahí continúa. Pues gracias por compartir, es verdad que bueno, es algo que destaca y es importante compartirlo. Tengo otra pregunta. Gracias por la sesión. Relacionado con la digitalización del proceso, ¿alguna opción fiable y eficaz para la gestión de autocontroles de las plantas y para la gestión de los resultados analíticos de los laboratorios? Me sirve la respuesta de Javier o de MyMediaCodec. Muchas gracias. Bueno, ahí no sé qué contestar. Efectivamente son procesos específicos y muy distintos. O sea, yo creo que no tiene nada que ver con vuestra herramienta. Sí, lo que podamos, así que bueno, no sé si os puede poner en contacto si queréis, bueno, si tú quieres hacer otro, bueno, dar un feedback interno, pues sí, se podrá compartir más allá si quieres. A ver, ¿alguna pregunta más? Sí, nos piden mostrar la herramienta de comparativa de PDFs. Esto sin problema, con mucho placer, os hacemos una demo, bueno, cogemos un hueco en la agenda y ahí también es verdad que ahora la charla de hoy realmente para escuchar a Javier, que pueda compartir su historia, su experiencia, pero de todas formas sí, estamos totalmente abiertos para organizar sesiones juntos. Por si sirve de algo y alguien está pensando en la complejidad que pueda tener esa herramienta donde se comparan los PDFs, yo creo que no he necesitado explicar más de 2 veces a una persona cómo funciona. Eso dice mucho de lo sencilla que es la herramienta. Es verdad que está hecha realmente es intuitiva, es decir, sí. No hay que tener un doctorado para saber usarla y tal, es algo muy, muy fácil. Tengo otra pregunta. ¿Cuántas personas intervinieron en el equipo de implementación? Entiendo que ¿cuántas personas estuvieron en el setup, en el onboarding? Creo que fueron 10. Sí, la idea que haya al menos un representante de cada departamento. Sí, efectivamente. Por ejemplo, son 5 aprobadores, son 5 responsables que aprueban. Había un responsable por cada uno de esos puestos. Pero en el caso de marketing necesitamos meter a más gente porque había que cubrir muchas casuísticas. Es decir, nosotros teníamos marketing de exportación, teníamos marketing de hostelería, marketing de retail y teníamos diferente tipología de producto, diferentes marcas. Entonces hubo que meter ahí bastantes personas para estar seguros que cubríamos toda la casuística. Sí, total, sí. Al final sí es esto, es... La suerte es que me dejaron tener ese equipo, porque yo entiendo que a veces, bueno, hay empresas donde no tienes esa posibilidad y bueno, ahí empiezas con problemas. Sí, está claro que tener todo el equipo para poder realmente, bueno, tener este papel y poder compartir, testimoniar desde el principio, pues sí, es bastante clave. Podéis preguntar lo que queréis, ándale, y bueno, sí, nosotros estamos aquí para esto, así que... Bueno, de momento no han preguntado nada comprometido, ¿no? Sí, exacto. Lo agradezco. Hola, gracias por la charla. ¿En cuánto tiempo tuvisteis la herramienta totalmente operativa? 3 meses, sí, es verdad que no eso. A ver, pero 3 meses no significa que desde el primer día tuvieron que pasar los 90 días, no. Es decir, lo que pasó fue que en el primer mes fue cuando resolvimos la mayor parte de las incidencias, que tampoco fueron gran cosa. Básicamente fueron incidencias de uso y sobre todo el problema del PDF. Es
decir, eso fue al principio, porque ese PDF, hasta que mandamos las instrucciones a las agencias de cómo tenían que generarlo, básicamente fue eso. A partir de ahí, las incidencias prácticamente desaparecieron. Ya os digo, básicamente consultas de usuarios que no encontraban tal, o que cuando entraban en la herramienta, el comparador de los PDFs, no sabían muy bien cómo incluir la nota, cosas así. Y durante esos 3 meses también hicimos algún reajuste, que por ejemplo es lo que os comentaba de producción. Es decir, que al principio se empeñó en estar en los 2 ciclos de aprobación, cuando vio que trabajaban el doble y los demás no, pues entonces se dieron cuenta que bueno, pues aquello no tenía ningún sentido, hicimos una modificación. Pero vaya, que los 3 meses en global, pero que vamos, que ya al segundo mes aquello estaba plenamente operativo. Bastante rápido, ¿eh? Si me preguntáis, por ejemplo, lo que nos costó poner a punto este mismo proceso en un BPM estándar, el que teníamos, aquello nos costó 8 meses. 8 meses lo que fue arrancarlo, más luego la puesta a punto fueron otros 3 más. Y al final, para llegar a la conclusión, que aquello no nos servía. Sí. Sobre este tema del onboarding, es verdad que hay diferentes etapas. La primera es analizar cómo trabajáis, sentarnos con cada departamento. Luego hay toda la fase de obtener consenso global sobre los flujos de trabajo, sobre cómo se va a trabajar con la herramienta. Y luego se forma a la gente. Y a partir de este momento empiezan a tocar en la plataforma durante unas semanas, y es ahí donde también surgen cosas que no se habían visto en la teoría. Y entonces ahí se retrabaja también lo que decía Javier a nivel de por ejemplo, el papel de producción y tal. Pues ahí intervienen algunos cambios. Es un proceso de mejora continua, y al final es eso durante las primeras semanas sirve a esto también. De todas formas, bueno, como os he dicho, somos muy encantados de poder, hablar con vosotros uno a uno, compartir, más cosas en detalles, y también, haceros la demo y, poder realmente ver la plataforma. Javier. Yo, como estoy en estas historias de cada poco, de tener que poner en marcha un proyecto y no saber por dónde ando, por tanto necesitar a ver dónde puedo localizar a una empresa con la que poder hablar y que me pueda enseñar o explicar cuál ha sido su experiencia, pues entonces, pues siempre tenemos una total predisposición a corresponder, porque yo creo que es lo suyo, ¿no? Es decir, las empresas al final nos tenemos que ayudar, ¿no? Gracias por la empatía que tienes, por estas ganas de compartir, de dar informaciones de valor. Estoy segura que, lo que has comentado, porque realmente ha sido muy, muy, muy interesante, y ahí, estoy segura que va a servir. Nos lo pueden comentar también, podéis dar vuestro feedback en los comentarios. Pero la verdad, es genial que hayas aceptado de hablar, porque, esto para mí es genial. Así que mil gracias a todos los que, están conectados. Un placer, lo he pasado muy bien, Javier, así que, ya quedamos en contacto, y os deseo una muy buena tarde, y cuidaros sobre todo. Muy bien. Mil gracias. Muy bien. A vosotros. Vale, chao. Chao, chao.